Hoy quiero hablar de un tema, es algo de la teología del culto y se llama Entendiendo nuestras diferencias litúrgicas. Hay mucha controversia siempre en las iglesias porque unos quieren que levanten las manos, otros quieren que bajen las manos, que cierren los ojos, que se hinquen, que esto y que el otro. Realmente, hermano, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Quiero que veamos estos videos. No los vamos a ver todos porque el tiempo no lo hay, pero quiero que veamos estos videos. Y ustedes tienen la fortuna o la desventura, no lo sé, de que su pastor sea maestro. Y como maestro, soy preguntón. Entonces, después de estos videos voy a puntualizar algunas cosas y vamos a hacer algunos comentarios sobre ello. Ok, quiero que lo veamos esto. Muy bien, vamos a correr, hermano, hasta donde dice 2 minutos, 2:15. Y de ahí vamos a empezar a ver. Ok. Ahí empezamos. Yo te digo, ¿qué te parece? Dale para atrás un poquito, por favor, a donde dice 2:30. Me pasé, 2:30. Ok, ahí está, 2:33. Listo, vamos a parar. Un poquito más, 2:36. 2:36 vamos a parar. Ahí, pero nos pasamos. Ok, ponlo aquí, por favor. Miren, voy a puntualizar. Ustedes están viendo, es una congregación que está cantando voces delante del Señor. Todos están levantando las manos, todos están danzando, pero hay alguien que no lo está haciendo, que tiene una actitud diferente. Quiero que lo vean. Ok, dale mano. Ella, la que está aquí, tiene una actitud diferente, totalmente diferente. Ella no está danzando, ella no está levantando las manos. Y si ustedes examinan el video, se los paso si quieren. Ella está en una actitud totalmente diferente. Okay. La pregunta es, ¿por qué? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué ella está en una actitud diferente a todas las demás iglesias? Y la segunda pregunta que yo quiero que ustedes compartan es, si ella está recibiendo más o está recibiendo menos que los demás hermanos. ¿Ok? Esa es la primera de las preguntas. Ok, vamos a ver otro video. Pon el de Marcos, por favor. Hay un video de Marcos que se llama Dios de pactos. Yo no quiero que vean a Marcos, quiero que vean a alguien especial. Ok, lo vamos a correr el video hasta el minuto 5:40. Ok, vamos a poner 5:30 y vamos a dejar que corra el video. 5:30. Quiero que vean a las siguientes personas. Quiero que vean a él. Mírenlo a él. Muy bien. Le dejamos que corra. Seguimos. Está por aquí. Hay que verlo. Esta es él. Es él. Tiene la Biblia arriba. Ok, lo corremos hasta el 8:30. Ok. 8:30, seguimos. Vamos a verlo.
Ahí lo tenemos. Dale para atrás un poquito. Ok, ahí tenemos. Le damos play, aquí lo tenemos. Vean la conducta de él. ¿La alcanzaron a ver? ¿Cómo está? Está diferente a todos los demás. Está saltando, él salta y salta alto, hermano. Ok, lo estamos viendo. Ok, bueno. La cosa es, hermano, que necesitamos entender lo siguiente. Cuando nosotros hacemos el culto, siempre va a haber actitudes diferentes. Muy bien. A eso es a lo que yo voy a predicar esta hora, o es lo que nosotros vamos a enseñar. ¿De qué depende el que nosotros tengamos actitudes diferentes en la liturgia o en el culto? Y déjeme decirle, el culto tiene dos partes importantes. Apréndaselo para que no diga que yo no le enseño, que aquí en la Iglesia Nueva Jerusalén no se le enseña. No, aquí se enseña la verdad. El culto tiene dos partes importantes. Una parte importante es la liturgia. Es lo que decimos cada uno de nosotros. Es cuando alabamos al Señor, es cuando cantamos, es cuando leemos la palabra del Señor. Eso es la liturgia. ¿Okay? Cuando nos dicen vamos a cantar y cantamos, eso es liturgia. Cuando alguien lee la palabra de Dios es liturgia. Cuando alguien ora es liturgia. Y la otra parte importante es la parte ritual del culto. Es lo que hacemos, no lo que decimos. Lo que hacemos es la parte ritual. ¿Ok? ¿Sí me entiende? Por ejemplo, si a usted le dice, hínquese porque vamos a orar, eso es ritual. Entonces, el culto consta siempre de dos partes: la parte litúrgica y la parte ritual. ¿Ok? Entonces, esto está ligado, hermano, esto está ligado. Y en cada uno de nosotros, siempre la liturgia y el ritual va a ser un tanto diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente la liturgia y el ritual? ¿Por qué es diferente, hermano, que yo levante las manos y el otro hermano no levante las manos? ¿Por qué es diferente que uno quiera gritar aleluya y el otro no quiera gritar aleluya? ¿Por qué es diferente que alguien esté con las manos así y otro con las manos así? ¿Por qué es diferente? ¿Qué estriba la diferencia? Déjeme decirle, vamos a examinarlo de acuerdo a la palabra de Dios para llegar a las raíces. Fíjese bien el pasaje que leí. El pasaje que leí se trata precisamente, hermano, de un problema que hay en la iglesia cristiana. Es un problema que hay en la iglesia cristiana y es un problema, hermano, de liturgia. Es un problema de culto. ¿Ok? Porque había, hermanos, en las iglesias cristianas que Pablo iba fundando, Pablo enseñaba, así se lo voy a decir muy rápidamente. Pablo estaba enseñando que es suficiente creer en Cristo Jesús, que era suficiente aceptar a Cristo Jesús, y con eso era suficiente para alcanzar la salvación, que no se tenía que hacer nada más. No voy a decir que estoy predicando barbaridad, no. Estoy hablando del acto de salvación. ¿Ok? Porque cuando uno es salvo, tiene la obligación de caminar en el camino de la salvación, de caminar en la santidad. ¿Ok? No voy a decir, hermano, estoy enseñando, no, estoy enseñando. En el acto de salvación, Pablo está enseñando que no se necesita más que creer. Y Pablo lo pone así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces Pablo decía, no hay que hacer nada más. Pero había gente que venía a las iglesias y enseñaba lo siguiente. Estaba enseñando, no, aparte de que tú creas en Jesucristo, tú tienes que someterte a un ritual que se llama la circuncisión. ¿Ok? Eso lo enseñaban cristianos que venían de la iglesia de Jerusalén y venían recorriendo las iglesias atrás de Pablo y enseñándole a las iglesias que Pablo había fundado, hermano, que era necesario circuncidarse. Entonces se estaba generando un grave problema en las iglesias, de tal manera que Pablo decía, hay que creer en Cristo Jesús, y los judíos decían, hay que creer en Cristo Jesús, pero aparte hay que circuncidarse. Y esto es cuestión, hermano, de creencia.
de convicción. No sé si me estoy explicando. Ahí voy a aterrizar la primera cosa. Esto es cuestión de convicción, es cuestión de creencia, de lo que a mí me enseñan, de lo que yo escudriño en la palabra y del convencimiento que el Espíritu Santo me da acerca de lo que yo estoy estudiando en la palabra. Así se generan las convicciones. Estudio la palabra, oro al Señor, le pido revelación al Señor, ¿ok? El Espíritu Santo trae revelación a mi vida y se genera una convicción. Una convicción mía que se va a reflejar en el culto y en la liturgia. Hasta aquí estamos claros, ¿ok? En el culto y en la liturgia. ¿Qué tuvo que pasar con esto? ¿Qué tuvo que pasar con esto? Cuando Pablo se da cuenta de que hay gente que viene enseñando que se necesitan circuncidarse para poder ingresar o ser salvos o estar en la iglesia cristiana. Ojo, quiero puntualizar, los dos son cristianos, los dos han creído en Cristo. Los judíos cristianos y los gentiles han creído en Cristo. Los dos son cristianos. Ojo, los dos son cristianos. ¿Ok? Pero con doctrinas o convicciones diferentes. Uno no circuncisión y otro sin circuncisión. ¿Qué tuvo que hacer la iglesia? ¿Qué tuvo que pasar en la iglesia, hermano, para solucionar este problema? Que derivaba definitivamente en el culto de la iglesia. ¿Qué tuvo que pasar? Dice la palabra de Dios que Pablo y Bernabé y Tito tuvieron que subir a Jerusalén a ir a buscar a los hermanos fundadores de la iglesia de Jerusalén, a los apóstoles, y tuvieron que platicar con ellos esta situación. Así dice la palabra que estamos leyendo. Dice: después de 14 años subí a Jerusalén con Bernabé y con Tito y fui a buscar a los principales para platicar con ellos de esta situación que está afectando a las iglesias y lógico está afectando a la liturgia y está afectando los cultos de la iglesia. Si ustedes quieren ver esta situación, por favor, vayan a Hechos capítulo número 5, capítulo número 15, por favor. Hechos capítulo número 15, aquí está precisamente registrado cuando Pablo, Bernabé y Tito subieron a Jerusalén para platicar precisamente esta situación. Y voy a empezar a leer. Desde el versículo número 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca el evangelio y creyesen. Oigo lo que estamos leyendo. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándose el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Hay una señal para que los judíos aceptaran precisamente al pueblo gentil. ¿Cuál fue esa señal? Que los gentiles exactamente igual, recibieron el Espíritu Santo que los judíos. Y luego dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Ojo, puntal de fe de los judíos cristianos. ¿Qué es lo que creen los judíos cristianos? Que son salvos igual que quién, que los gentiles. ¿Por qué? Por la fe. Es lo que está diciendo Pedro. O sea, nosotros, judíos cristianos, somos salvos igualmente que los gentiles por la fe. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.
Entonces, Pablo y Bernabé están dando un testimonio de cómo Dios se está moviendo entre los gentiles. Y dice lo siguiente: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, sobre los gentiles que ha invocado mi nombre, dice el Señor, que se hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y luego oiga la recomendación, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete. ¿A quién, hermanos? A los gentiles. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice: porque Moisés desde tiempos antiguos toda la tierra, en cada ciudad, quien lo practique en la sinagoga donde he leído cada día de reposo. Y oigan, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Oiga, los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuando hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir y enviarnos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Saulo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas que son necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, estaréis de ir y pasadla bien. Ok, la pregunta es: ¿qué hizo la iglesia, hermano? ¿Qué hizo la iglesia para resolver este problema? ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Ok, si nosotros somos bautistas, va a decir una sesión de negocios. Sí, porque ya los conozco, va a decir una sesión de negocios. Okay. Si examinamos bien el pasaje, si nosotros examinamos bien el pasaje, déjeme decirle: se reunió Pablo, Bernabé, Tito, se reunió Pedro, Juan, Jacobo, y se juntaron para definir exactamente lo que se tenía que hacer. Y fíjense las palabras que está usando Bernabé. Dice lo siguiente, lo voy a puntualizar: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Señor. ¿A quién se le está dando la recomendación? A los gentiles. ¿Qué se le está diciendo a los gentiles, hermano? ¿Qué se le está diciendo? Que su ortodoxia está correcta, que no necesitan de ningún ritual externo como es la circuncisión para la salvación. Es lo que está diciendo ahí, y es el acuerdo al que están llegando. O sea, que no se necesita la circuncisión particularmente para la salvación. Y se les está recomendando a los gentiles que se abstengan de cuatro cosas: sacrificar a los ídolos, sangre, ahogado, cosas en las cuales, si las guardas, haré bien. O sea, hay un acuerdo, hermano, hay un acuerdo. Ahora, ellos viajan y cuando llegan a la iglesia de Antioquía lo reciben, etcétera, etcétera. Ahí está la historia. Quiero regresar un poco. Nosotros, cuando aprendemos la palabra de Dios, formamos convicciones. Oigan bien, nosotros cuando aprendemos la palabra de Dios, formamos convicciones. Igual que los gentiles, igual precisamente que los judíos cristianos, se forman convicciones. Esas convicciones
que nosotros hemos formado, ¿ok?, que está de acuerdo a la enseñanza del Espíritu y a la oración, las convicciones que nosotros hemos formado, hermano, cuando llegamos a la iglesia, derivan en una conducta de nosotros en la iglesia. Me va siguiendo, síganme. O sea, yo llego a la iglesia, estoy en la iglesia, me comporto en la iglesia, tomo una actitud en la iglesia de acuerdo a las convicciones que yo tengo, de acuerdo a las creencias que yo tengo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ok? Entonces, si usted, por ejemplo, tiene una convicción de que se puede levantar las manos, usted lo va a hacer. Ya me estoy explicando. Si usted tiene una convicción de que se debe orar de rodillas, usted va a orar de rodillas. Si usted en sus convicciones no tiene el hecho de que pueda levantar las manos porque todavía el Espíritu Santo no se lo ha enseñado, entonces usted no va a levantar las manos porque su enseñanza, su convicción, hasta ahí ha llegado. Hasta ahí, ok. Voy a dar el siguiente paso. Si es así en los cultos de la iglesia, si es así como se desarrolla en los cultos de la iglesia, que unos funcionan de una manera, levantan las manos, otros no levantan las manos, si es así de esta manera, que unos sí están más dispuestos porque su convicción así es, y otros no están dispuestos porque su convicción así es, entonces, hermanos, nosotros tenemos que en el culto de la iglesia, en la liturgia de la iglesia, vamos a tener diferentes manifestaciones. Ok, ahorita voy a hablar más adelante que todos debemos llegar a la unidad de la fe. Ahorita lo voy a hablar. Ok, entonces, lo que quiero enseñarles es esto. Que la manifestación que yo tenga en la iglesia, o como yo me comporte en la iglesia de acuerdo a mi convicción, hermano, tiene que ver con mi relación con Dios directamente. ¿Ok? Tiene que ver con mi relación con Dios. Entonces, yo tengo que entender una cosa muy importante. ¿Ok? Que la iglesia es el lugar de reunión de los cristianos. Y que cuando acudimos como iglesia, acudimos para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. A eso venimos, a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. A eso viene la iglesia, a alabar a Dios. Y que con el hecho de que yo alabe y bendiga a Dios, y con el hecho de que yo ore a Dios, mi vida sea bendecida por Él. Ok, entiéndanme. Usted no viene a buscar, no viene a buscar así de que yo le doy y Dios le da. No, eso no venimos, hermanos. Venimos a honrar y alabar el nombre de nuestro Dios. Busque Efesios. Somos hechos para la alabanza de su gloria. Y en alabarle está la bendición. En honrarle está la bendición. Pero lo tengo que hacer, hermano, con integridad. Con lo que soy, con lo que creo, con mi corazón. ¿Sí me entienden? A la iglesia no se viene a fingir. A la iglesia no se viene, hermano, a estar. A la iglesia no se viene a pasar el rato. No se viene a su iglesia. A la iglesia se viene a honrar y alabar el nombre de nuestro Dios con la integridad, con lo que somos realmente, con nuestras convicciones, con nuestra disposición de corazón. A eso venimos. Ahora voy para el ejemplo ya. ¿Qué convicción tenía aquella mujer cuando toda la iglesia está alabando y diciendo y danzando en la iglesia, y ella tiene una actitud diferente? ¿Qué convicción tiene ella? Me pregunto. En ese momento, ¿qué convicción tiene ella? ¿Por qué está así? ¿Por qué está en actitud de oración? ¿Por qué está con las manos así recibiendo? ¿Por qué? ¿Qué convicción tiene ella? Ahí voy a llegar. ¿Qué convicción tiene aquel hombre que está pegando unos saltos grandototes, hermanos, grandototes? ¿Qué está sintiendo? ¿Cuál es su convicción para que tenga esa actitud en el culto? O en aquel concierto. Ya me voy explicando. ¿Ok? Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué llegamos en esto? ¿A qué llegamos en esto? Déjenme decirles lo que quiero llegar. ¿Ok?
Nosotros, no porque levantamos las manos o las dejamos de levantar, no porque nos hincamos o nos paramos, somos más santos o menos santos. ¿Sí me entienden? O sea, no es el ritual lo que hace el cristiano. No es el ritualismo en las iglesias, hermano. No es que nosotros vengamos y entremos así muy derechitos y no querramos irnos a ningún lado, no querramos ver a nadie. Eso no es, hermano, en las iglesias. El ritualismo en las iglesias no te da la santidad. El ritualismo en las iglesias, hermano, no te deja honrar a Dios. El ritualismo en las iglesias te mata el espíritu. Necesitamos entender que cuando venimos a la iglesia, venimos con convicción de estar. Venimos con convicción, hermano, de alabar a Dios. Venimos con convicción de que Él es el que nos bendice y nosotros vamos a alabar a Dios. Tenemos que venir con esa convicción a la iglesia. Porque déjenme decir, hermano, se batalla mucho. Y no me dejarán mentir los que dirigen desde aquí el grupo de alabanza, y no me dejarán mentir todos los que de alguna manera tomamos participación en el programa. ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es! Cuando los hermanos llegan con una mala actitud de corazón. ¡Qué difícil es jalar a la iglesia! Ponerla en la iglesia para que escuche la palabra de Dios. ¡Qué difícil es! Entonces, la liturgia de la iglesia va a depender de las convicciones de las personas, va a depender, hermano, de la disposición del corazón. Salmo 108 dice: mi corazón dispuesto está, oh Dios, cantaré y entonaré salmos a tu nombre. Ahí se va a reflejar, hermano, en el culto lo que yo soy, en el culto lo que yo creo, en el culto la disposición de mi corazón. ¿Hasta aquí estoy claro? Muy claro, ¿sí? Voy a dar un paso más. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando un hermano no está dispuesto o llega con una mala actitud al culto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo regañamos? ¿Lo corremos? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con los hermanos de repente que llegan con una mala actitud? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿No vamos a orar nada más? Está bien, hermano, está bien, oramos por los que llegan con una mala actitud. Abra su Biblia, hermano. Abra su Biblia en Romanos. Okay. Fíjense bien. Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Y esto es una estándar de vida para el cristiano. Recibir al débil en la fe. Y ahí la palabra recibir, hermano, si usted va un poco más adelante, en versículo número 7 del 15, dice: por tanto, recibimos los unos a los otros como ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer con los hermanos que de repente vienen con una mala actitud? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es, hermano? Recíbelo. Tenemos que recibirlo. Tenemos que aceptar que los hermanos llegan con diferentes actitudes en el culto, y tenemos que, hermano, abrirle las puertas a las personas que vienen a veces no con una muy buena actitud. Tenemos que dejar que estén aquí en la iglesia, tenemos que dejar, hermano, que participen en el... No dirigiendo, digo, porque van a decir: el hermano dijo que participar, y entonces una mala actitud puede venir, toma el micrófono y dice: es que yo, y empieza a echarnos aquí a todos. No. Dejar que forme parte de la liturgia, que cante con nosotros, que lea con nosotros la palabra de Dios,
que ore con nosotros la palabra de Dios. Eso es recibir. Necesitamos recibir a las personas, hermano, que vienen no dispuestas y que están aquí en la iglesia. ¿Saben por qué, hermano? Porque al recibirlas y al estar ellos aquí en la iglesia y al empezar ellos a cantar, y la iglesia que empieza a cantar, y al empezar la iglesia a orar, ¿ok? El Señor, ¿sabe qué? Trabaja con las personas que han llegado así de esta manera. ¿Ok? Entonces, primera cosa, recibirlos. Recibirlos, abrir la puerta, dejarlos que estén aquí. ¿Ok? Dice la palabra de Dios: recibe al débil en la fe. ¿Para qué? Dice, no para contender en opiniones con él. ¿Ok? No para contender en opiniones con él. ¿Ok? Miren, es muy frecuente esto que le voy a contar. A veces los hermanos vienen, no vienen muy dispuestos, ¿ok? Entramos en contacto con ellos y híjole, a veces necesitamos cerrar los oídos porque lo que oímos, la conversación, son quejas, amarguras y cosas por el estilo. Y si nos enganchamos, si nosotros nos enganchamos, dice la palabra de Dios que nos contaminamos. Si nosotros nos enganchamos, nos contaminamos. No para contender. No vamos a contender. No vamos a ponernos a discutir. No vamos a poner a juzgar la situación o que nos juzguen. ¿Okay? No vamos a hacer nada de eso cuando se llega al culto. Estoy hablando de cuando se llega al culto, hermano. Estoy hablando de la reunión de la iglesia. En otra ocasión nos podemos acercar al hermano y entonces sí, allá ahorita en la oficina, ahí sí agárrate, porque entonces sí te voy a enseñar de la palabra, no de lo que de la palabra. Pero cuando llega alguien al culto, llega con una mala actitud, tenemos que aprender a no contaminarnos, a no contender. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en vez de mejorar al hermano, en vez de ayudar al hermano para que esté en el culto, ¿saben qué va a pasar con él? Le vamos a dar para abajo. Si el hermano viene y dice, no, fíjate, hermano, que yo, que esto y que el otro. Ah, no, sí, hermano, no, tiene mucha razón, ¿verdad? Ya le dimos para abajo. Ya le dimos para abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recibirlos, no para contender. No para contender en opiniones. Dice, porque el uno cree una cosa y el otro cree otra. No, hermano, hay que recibirlos, hay que estar con ellos, hay que alentarlos. Dice, nosotros que somos fuertes, dice la palabra de Dios, tenemos que soportar la debilidad de ellos. ¿Ok? ¿Y la mía quién la soporta? Usted va a preguntar. ¿Y la mía quién? Entonces, necesitamos entender muy bien: recibimos, no contendemos y vamos a hacer soporte para la vida del hermano. Y si somos soporte, entonces a nosotros nos toca estimular al hermano que está al lado, estimular al hermano que está atrás, estimular al hermano que está al frente, porque eso es el soporte. Vamos a estimular para que él, hermano, pueda encontrar en el culto que se celebra, ¿ok?, a nuestro Señor. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? ¿Vamos claros? ¿Voy caminando bien, despacio con ustedes? ¿Ok? Muy bien. Entonces, recibimos, soportamos, estimulamos, ¿ok?, para que el hermano pueda encontrar lo que él necesita en la reunión de la iglesia. El reloj ya caminó muy rápido. Y oye, sí me estresa. Y hoy tenemos tratar de decir, y yo sé que tengo que dejarlo sin temprano, pero déjenme decirles algo más. Déjenme decirles algo más con lo que quiero cerrar. Ok. ¿Cómo cerró la iglesia? ¿Cómo cerró la iglesia de Jerusalén?
la situación. ¿Cómo cerró la iglesia de Jerusalén la situación? Regreso a Hechos capítulo número 15. Ok, Hechos capítulo 15. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados, ok, que son Judas y Silas, que fueron enviados, estamos hablando de que se les despidió a Judas y Silas, dice, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Oiga bien, se comunica la decisión y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Oiga lo que hicieron los hermanos, puntualizar esto. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, dice la palabra, eran profetas, ¿a qué se dedicaron ellos? A consolar y a confirmar a los hermanos con abundancia de palabras. Y quiero puntualizar esto, hermano, Cuando dice la palabra de Dios, es a lo que voy. Cuando dice la palabra de Dios que Judas y Silas llegaron a la iglesia, confirmaron, la iglesia, hermano, se puso contenta. Pero Judas y Silas se quedaron un tiempo ahí en la iglesia con un propósito, y debe ser el propósito que cada uno de nosotros debemos de tener cuando llegamos al culto. Ese es el propósito que debemos tener con el hermano que está al lado, con el hermano que estamos recibiendo. ¿Cuál es? Dice, confirmar y consolar a los hermanos. Fíjese bien lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Y Judas y Silas se quedaron en la iglesia, ¿para qué? Para confirmar a los hermanos, para arraigar a los hermanos. Cuando viene un hermano que tiene una tribulación, ¿qué tienes que hacer tú, hermano? Cuando llega al culto y el hermano te dice, ¿sabes que tengo un problema? ¿Qué tienes que hacer? Consolarlo. Tienes que consolarlo. Y ustedes no saben, de veras, hermano, ustedes no saben lo mucho que puede ser que un hermano esté en la banca, esté con sus problemas, y de repente el hermano que esté ahí al lado puede darle un abrazo y digo, hermano, ¿sabes una cosa? Que el Señor te bendiga. ¿Saben qué pasa con eso? Hermano, aquel hermano que siente el abrazo, lo siente como si fuera de parte del Señor. Miren, déjenme decirle algo que me pasó, una experiencia personal. Yo trabajaba en la central de autobuses hace muchos años, y en el segundo piso trabajaba una muchachita que venía a consultar conmigo. Ella era cristiana, nos identificamos como cristianos, y de repente ella bajaba a preguntarme cosas de la palabra, y teníamos a veces media hora y conversábamos, y ya le daba algunos tips, y ella se iba contenta. Y en una ocasión yo llegué al trabajo muy agotado, pero así deprimido, de esas veces que está uno deprimido y todo es negro, los nubarrones, aunque sea un día bonito. Y llegué muy mal al trabajo, llegué muy deprimido. Estaba haciendo mi trabajo, y cuando terminé fui y me encerré en mi consultorio, un consultorio muy chiquito, y ahí estaba yo. Y de repente bajó la hermana, aquella jovencita. Digo jovencita porque a mi edad estaba jovencita, y ella tocó adelante y pasó a ella, y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, mi hermano, nada más vengo a darle un abrazo, porque Dios me dijo que viniera a abrazar. Nada más dijo eso. Me abrazó y se fue. No saben todo lo que hizo el abrazo en mi vida. No saben todo lo que hizo eso. Y ella fue sensible a la voz de Dios. Estaba arriba trabajando y dijo, no, aquí a dar un abrazo porque Dios me dijo que viniera a dar un abrazo. Ustedes no saben todo lo que puede hacer, hermano. Su actitud en el culto con el hermano que está a un lado, con el hermano que está atrás. No saben todo lo que pueden hacer con la actitud. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender, hermano, a confirmar a los hermanos, a consolar a los hermanos, pero ¿qué dice la palabra de Dios?
Con abundancia de palabras. ¿De cuál palabra? ¿Tuya? No, hermano. No tuya. No tuya. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Tienes que consolar con la palabra de Dios. Tienes que confirmar con la palabra de Dios. Anoche le decían a Javier aquí se predica la Biblia, aquí se predica la palabra de Dios, no conceptos. Aquí se predica la palabra de Dios, ¿ok? Y es lo que tenemos que aprender, hermano. Consolar y confirmar a los hermanos, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y para consolar a los hermanos con la palabra de Dios, ¿qué necesitas? Pues conocer, que tus convicciones sean fuertes, ¿ok? Que tu arraigo en el Señor sea fuerte, ¿ok? ¿Y qué necesitas para que el culto se desarrolle bien? Tú, que eres fuerte, tú, que tienes convicciones, necesitas, hermano, llegar con una buena actitud, con un corazón dispuesto, como dice el Salmo número 108, dispuesto para venir a cantar y adorar a nuestro Dios. Ok, cierra el ciclo otra vez. Muy bien. ¿Cómo afecta a la liturgia, a lo que decimos y hacemos aquí en el culto? ¿Cómo afecta de veras, hermano, que nosotros, hijos de Dios, lleguemos indispuestos a los cultos? ¿Cómo afecta, hermano, que entre la semana no leamos la palabra de Dios? ¿Cómo afecta eso? ¿Sabe por qué? Porque si no nos acercamos a la palabra de Dios, cuando llegamos aquí, vamos a venir vacíos, vamos a venir vacíos, y afecta mucho al desarrollo del culto. ¿Cómo afecta, hermano, que no oremos a nuestro Dios? ¿Cómo afecta que no le demos oportunidad al Espíritu Santo de formar convicciones en nosotros? Porque cuando llegamos al culto, hermano, es muy difícil para las personas que están dirigiendo jalarte, arrastrarte para que llegues y cambies de actitud y puedas tener la actitud de alabar y bendecir a Dios. ¿Cómo afecta eso? Necesitamos aprender, ¿ok?, que el culto se desarrolla y yo formo parte del culto porque tengo convicciones, porque tengo disposición, porque vine, hermano, con la idea de que yo voy a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, y alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, y el reconocimiento de quién es Jesús, y el reconocimiento de quién es Dios, Él va a bendecir mi vida, ¿ok? No vengo a pedir, no vengo a buscar. ¿A qué vengo? A alabar, a reconocer, a rendirme. A eso vengo aquí en el culto. Y cuando yo hago eso, Dios, en su misericordia y en su amor, me bendice.